El tema es analizar objetivamente el tema del retiro del 10% o los varios retiros, el efecto de la inflación y también, ojo, el efecto de la rentabilidad. Lo primero, comparemos la historia. Está el Fondo 6 y está la UEF. Y como ustedes pueden ver, entre 2020 y 2024 hay varios eventos que yo creo que faltaron marcarlos quizás en las diversas presentaciones anteriores. Primero estuvo el COVID, que como pueden ver hizo caer fuerte el Fondo C. No había mayor inflación que en la línea verde. Luego ocurre el primer retiro de julio de 2020 y la verdad es que el efecto inflacionario es nulo. El gráfico lo muestra así. Después viene un segundo retiro y empieza a generar un efecto acumulativo. Y el tercer retiro, si pueden ver, ya empieza recién a cambiar la tendencia, pero es bastante suave y después lo vamos a ver con cifras bastante duras. El efecto que realmente dispara en la inflación es la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Y ustedes pueden ver en el gráfico no miente. No es un tema bastante objetivo que la inflación se dispara como consecuencia de la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Y los retiros comenzaron entre julio del 2020 hasta mayo del 2021, para ser bastante claro. ¿Y cuánto disparó la inflación en la guerra de Ucrania? Bueno, la inflación se disparó un 13,3% anual. El Fondo C, de hecho, perdió un 10,5% real. Pero fue, insisto, lo que gatilló el impacto global, porque esto fue más allá de Chile, fue la guerra en Ucrania y quedó bastante claro en el gráfico. Lo segundo, los primeros dos retiros ocurrieron en 2020 sin efecto inflacionario. Acá está la tasa de inflación, fue apenas UF un 2,7%. ¿De qué efecto inflacionario me hablan de los dos primeros retiros? Y después, si uno analiza objetivamente el tercer retiro, por un efecto acumulativo, porque obviamente 3 retiros, 9 meses, quizás nos pasamos un poquito de la mano. Perfecto, hay una inflación leve de 6,6% en 2021. Entonces, por favor, seamos estrictos en no mostrar las cifras que nos convengan, sino analizar esto objetivamente. Y un cuarto tema es que esta guerra en Ucrania generó una pérdida real en el Fondo C de un 10,5%. Y eso obviamente daña la pensión, pero eso tiene que ver por dónde estaban las inversiones de la AFP. Entonces, para resumir, un retiro anual no genera inflación. Y ese es un concepto que quiero transmitir a los diputados, que un retiro anual no genera inflación. Segundo, una guerra sí genera una inflación alta. Y por otro lado, 3 retiros consecutivos generaron una inflación leve que fue 6,6%. Bueno, uno de los efectos de los retiros, sabemos, el aumento de inflación, el efecto tal vez más significativo, porque el Banco Central hizo el análisis para determinar cuánto era interno y cuánto era externo, y era más o menos 2/3 internos del efecto. Y de ese 2/3 interno, el grueso fueron los retiros. Entonces hoy día, quienes abogaron y estuvieron a favor de los retiros, que algunos, afortunadamente, porque eso también es posible en la vida, han repensado esto y están en otra posición, pero hay otros que impulsan otro retiro, sin responder ninguno de ellos por los efectos negativos que tiene en las personas. No es solo decir, mire, es que claro, cuando una persona va y pide hoy día un crédito hipotecario, se encuentra con que el crédito está entre 4,5% y 5% sobre UF. Entonces, más que se dobló el costo del endeudamiento para una vivienda, para la vivienda propia, que es uno de los principales sueños de los chilenos y en general en el mundo. Las personas aspiran a tener una vivienda propia. La M1 es el concepto más líquido de dinero. Esto incluye billetes y monedas en circulación, cuentas corrientes y cuentas a la vista. No es casualidad que una variación en la M1 tenga repercusiones con variaciones en la inflación. La inflación en general es un fenómeno que es persistente, es duradero en el tiempo y cuesta mitigarlo. No por nada, incluso con política monetaria contractiva, es decir, subiendo los tipos de interés, todavía el Banco Central no ha llevado a la inflación al rango meta. Y por esta razón, lo que voy a mostrar ahora es una modelación donde utilizo TPM, tasa política monetaria, la M1 y la inflación para ver cómo es las variaciones de estas 3 series temporales. Para ello yo utilicé un modelo VAR con 14 rezagos utilizando el criterio de información de Akaike, teniendo estabilidad, no teniendo autocorrelación de los errores, teniendo white noise o ruido blanco, y usando también la teoría asintótica, podemos ver lo siguiente. Este es un gráfico de impulso-respuesta,
donde el impulso es la masa monetaria, la M1, y la respuesta es la inflación. Por cada 1 billón de aumento en la M1, lo que aquí obtenemos es un aumento de la inflación en 0.5. Ahora bien, el aumento que hubo desde 2020 hasta el año 2023 debido a los 3 retiros fue de aproximadamente 40 billones de pesos. Estos 40 billones, si lo llevamos a esta escala, más o menos equivalen a un aumento de 20 puntos de inflación. Esto es o sería un récord histórico de los últimos casi 30 años. Y hay que notar también que la inflación no se manifiesta de inmediatamente. Se manifiesta después de los 14-15 meses, como se ve en el gráfico. Luego empieza a aumentar. Y después de 24 meses recién estamos notando los efectos. Y después de 36 meses este efecto se disipa. Es prácticamente lo que estamos viendo ahora. Lo que ocurrió en 2021. Todo ese aumento de los 3 retiros juntos terminó derivando en que recién ahora estamos llegando al 4 y algo por ciento. Pero hay que ser muy cuidadosos con lo que se dice. O sea, no es cierto que la inflación después de 1 o 2 meses no tenga efectos o que tenga efectos acumulados después. Aquí el efecto monetario que tiene esto de aumentar la M1 tiene un impacto sobre la inflación. Entonces hay que tener mucho ojo con eso, y además que incluso ahora las personas más jóvenes no tienen posibilidad de poder retirar porque ya han retirado casi todo. Por tanto, la inflación va a pegar incluso a un segmento etario.